Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al séptimo seminario del Departamento de Química, Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Alberto Anguiano Sevilla. Él tiene formación de ingeniero químico, grado obtenido por la Universidad de Guadalajara, maestría en ciencias y tecnología en procesos agroalimentarios por parte del CIDES-CIATEC y el doctorado en ciencia de los alimentos por parte del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ha sido partícipe en congresos nacionales como los organizados por la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, AMIDIC, la Sociedad Mexicana de Química e internacionales como IFT y EFOS. Ha realizado estancias en laboratorios de química de productos naturales en el Departamento de Química Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, Santo Tomás, Ciudad de México, y Laboratorio de Productos Naturales en el Departamento de Alimentos de la Universidad de Braunschweig, Baja Sajonia, en Alemania. Su línea de investigación predominante es en extractos herbolarios con actividad biológica, empleando desde frutos como nuez, cacao, lima, hasta residuos industriales para obtener un producto con valor agregado, tales como cáscara de nuez, hojas de agave o huesos de aguacate, concentrándose en la tecnología innovadora como la nanoencapsulación o bien encaminar extractos de amplio espectro para combatir cáncer de pulmón. Actualmente, él desarrolla investigación y desarrollo, validación de métodos analíticos y de procesos en la industria farmacéutica veterinaria. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bien, pues bueno, es un grato gusto que ahora esté presentando en el Departamento de Química. Con anterioridad ya había presentado en algunos otros departamentos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Bueno, ahora recibí la fortuna de estar con ustedes. Y bueno, la plática va a tornarse a hablar un poco acerca de fitoquímica y farmaconoxia, lo que nosotros generalmente conocemos como la herbolaria, y particularmente herbolaria mexicana. Vamos a ver un poquito del preámbulo que va desde reconocer una planta que tenga propiedades o actividad biológica que sea para el beneficio de algún ser humano, en este caso puede ser nosotros mismos o algún otro animal, hasta bien tener la visualización de qué es lo necesario en los ámbitos actuales y cuáles son los requerimientos bajo la industria. De manera global, agradezco la presentación y de manera visual presento algunos de los logotipos para asociarlos a lo mejor en las empresas con las cuales he elaborado, donde me he formado, empresas en las que he elaborado o en la que actualmente estoy elaborando, algunas de las compañías con las cuales he recibido capacitaciones acerca de técnicas cromatográficas, mis estancias y algunas otras universidades donde he participado siendo docente. A grosso modo, voy a hablar de lo que es fitoquímica, vamos a hablar un poquito de metabolitos, la extracción que se puede emplear y sobre todo la química analítica que puede estar desarrollándose. Además, después de eso, vamos a hablar lo que es farmaconoxia y voy a presentarles un caso de estudio. Propiamente, la fitoquímica es una disciplina científica que el objetivo principal es aislar, purificar, elucidar estructuralmente, empleando cualquier espectrometría necesaria, pero sobre todo la caracterización biológica. Para nuestro tiempo actual, cuando uno desea reportar algún hallazgo sobre una nueva molécula, no solo es necesario demostrar sus propiedades químicas, que seguramente es apasionante para todo aquel que nos desarrollemos en química analítica. Sin embargo, los requerimientos y la competencia a nivel mundial, pues nos dicen que si tú llegas a encontrar un nuevo elemento que no ha sido reportado con anterioridad, pues debes darle también soporte de que tenga alguna propiedad biológica, no solamente reportar por reportar moléculas, que pueden ser, claro que sí, un gran reto químico, un gran desempeño, una gran actividad profesional. Sin embargo, sabemos que el valor agregado a estas situaciones es que tengan una actividad biológica. A partir de aquí, tenemos los metabolitos de una planta. Coloquialmente, lo tenemos separado como metabolitos primarios y metabolitos secundarios.
Esto a nivel célula vegetal, en realidad no existe una separación. Esto lo realizó el hombre a fin de comprender dos cosas. Tenemos los metabolitos primarios que se enfocan en tres cosas: en el desarrollo, en la fotosíntesis y en la respiración de la planta. Propiamente todas las plantas tienen fitoesteroles, nucleótidos, aminoácidos, ácidos orgánicos, simplemente por el hecho de sobrevivir o para poder desarrollarse y poder reproducirse. Sin embargo, la huella digital que presenta cada planta, en ese caso, se pueden dividir en tres grandes grupos: los grupos fenólicos, los terpenos y los compuestos nitrogenados o azufrados. En el caso de los fenólicos, mucho del interés es justamente la capacidad antioxidante y alguna pigmentación que pueda tener. Los terpenos son generalmente la mayoría de los compuestos que generan aromas. En este caso podrían describirse como los aceites esenciales de las plantas, y los compuestos nitrogenados y azufrados son estimulantes que ya sea que tengan, por ejemplo, la cafeína, la nicotina o algunos de interés para síntesis a nivel industrial, ya sea para algún fármaco o para algo que se requiera, ¿no? ¿Por qué es importante y en base a qué? Sin lugar a dudas, mucho de la medicina que nosotros actualmente estamos desarrollando está tratando de buscar algo que se llama molecular o marcadores moleculares. Esto es, vemos en esta gráfica los intermediarios o los metabolitos o los transmisores que nosotros tenemos en nuestro organismo contra, por ejemplo, los medicamentos aprobados por la FDA. Sin lugar a dudas, hay una gran infinidad y podemos encontrarnos algunos que, si no son iguales, son muy parecidos y puedan engañar a nuestros receptores celulares para cumplir un objetivo en nuestro organismo. Cerca de 250,000 metabolitos son conocidos actualmente. Nosotros en una planta podemos oscilar que puede haber de entre 3,000 a 30,000 metabolitos. Y cerca de 4,000 metabolitos anualmente son descubiertos con alguna propiedad biológica. Ya si es conveniente industrialmente comercializar o no, ese ya es otra historia. Sin embargo, sí se les ha demostrado que tienen alguna propiedad. He aquí, pues, que empieza uno de los primeros retos cuando uno empieza a trabajar con plantas. Nosotros tenemos que empezar a homologar mucho de las situaciones, desde lo que viene con la cosecha, lo que viene si vamos a secar o no nuestro producto, evaluar qué tipo de extracción, porque falta evaluar qué moléculas son las que nosotros vamos a desear visualizar. Obviamente vamos a preparar los equipos o preparar nuestra muestra si requiere alguna derivatización o si requiere algo apropiadamente para que nosotros la podamos manipular o la podamos ver. A partir de aquí empieza ya lo que es nuestra química y el conocimiento del lenguaje de la espectrometría. Esto porque actualmente tenemos muchas herramientas con las cuales podemos tratar de caracterizar todas las moléculas y tratar de cuantificar esas moléculas. Porque a pesar de que las pueda tener, en realidad la concentración a la que tengan, a lo mejor no tienen efecto biológico. Y simplemente sea una característica, pero a lo mejor no sea la molécula más representativa para esta situación. Aunque también, cuando hablamos de productos herbolarios, siempre estamos tratando de un mix de moléculas, con las cuales siempre describimos una sinergia como resultado. A partir de esto, los conocimientos tienen que enfocarse en cromatografía de gases con espectrometría de masas, cromatografía líquida con espectrometría de masas, y evidentemente, si nosotros empezamos a indagar, a purificar, caracterizar, fraccionar, podemos emplear también lo que viene siendo el infrarrojo, podemos utilizar rayos X o podemos utilizar resonancia de primera, segunda o tercera dimensión. A partir de aquí surge una nueva variante en la cual también debemos estar preparados, que justamente es trabajar con tantos datos y poder descubrir qué en realidad es relevante o qué marca alguna tendencia. Como les comenté, nosotros vamos a trabajar con una infinidad de moléculas, diferentes pesos moleculares y sobre todo diferentes polaridades. Como un grado inicial, nosotros podemos vislumbrar toda la cantidad de disolventes orgánicos que son los que generalmente se emplean en los laboratorios, que de manera más fácil podemos enfocarnos con la constante dieléctrica, sabiendo que la constante dieléctrica, al ser menor, nosotros vamos a tener compuestos no polares, y al tener una constante dieléctrica mayor, nosotros vamos a tener compuestos polares, en este caso, el agua, ¿no? Pero la naturaleza no es así de simple. También nos presentan casos de moléculas, aminoácidos, que tienen las dos partes. Soy polar
soy no polar. ¿Cómo es esto? Muchos de los metabolitos, como estoy enfocando la diosgenina, tenemos una saponina de clase esteroidal que también tiene ramificaciones que son unidades de carbohidratos. Esto debido a que por ejemplo, particularmente esta molécula, funciona como un fitopatógeno para controlar hongos o bacterias que puedan atacar a las plantas, que tienen que ser transportados desde raíz hasta punta, que tienen que ser transportados desde la hoja, el tronco, dependiendo de la planta. Entonces, hay en ocasiones que analíticamente todo esto se vuelve un reto, porque cuando uno empieza a trabajar con esta clase de moléculas, tenemos emulsiones, tenemos espumado, que es un problema en laboratorio. Estas moléculas, pues bueno, al tener esta dualidad de cargas, se conocen normalmente como anfifílicos, anfifáticos o en alemán, Zwitterium. Pero tenemos también otros casos, por ejemplo, cuando queremos tratar con metabolitos que están dentro de alguna bacteria o de alguna célula, pues tenemos las bicapas lipídicas. También tenemos que evaluar cómo podemos romper, cómo podemos acceder y extraer esa clase de compuestos. Ahora bien, si alguien desea, voy a estar haciendo algunas preguntas y pueden abrir su micrófono. Yo sé que a más de alguno aquí nos gusta tomar uno que otro drink. ¿Alguien me puede decir cómo se hace un buen mojito? Con ¿Sí? un buen macerado. Un buen macerado, claro. ¿Me puedes indicar cuál sería el procedimiento para hacer un buen mojito? Les doy una pista. ¿Qué va primero? El azúcar. El azúcar, correcto. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Siempre decimos que nosotros... A ver, sí, Isabel. No, yo nada más porque sé cómo se hacen los mojitos, pero no sé exactamente por qué iría al principio. Ok, perfecto. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, nosotros sabemos que se pone hierbabuena y el compuesto primordial que nosotros queremos sacar es el mentol. Sin embargo, la hierbabuena presenta 8 enantiómeros. Estos 8 enantiómeros tienen diferente conformación, ya sea conformación silla o conformación silla con posiciones ecuatoriales para que sea la manera más estable. Y de este lado tenemos lo que viene siendo el azúcar. En algunos casos le pondrán a lo mejor jarabe de glucosa, jarabe de fructosa. Pero aquí nuestro disolvente es la misma azúcar. Cuando están haciendo un mojito, ponen las hojas y empiezan a machacar junto con el azúcar para hacer la extracción. Aquí salimos un poco de la zona de confort al pensar que siempre nuestro disolvente tiene que ser líquido y no sólido, cuando a veces los sólidos también nos funcionan como disolventes. ¿Esto a qué se debe? Tenemos otra variedad de disolventes que se llaman disolventes eutécticos profundos naturales. Tiene un nombre muy rebombante, o los NADES, Natural Deep Eutectic Solvents. Como lo vemos en la diapositiva, tenemos en el frasquito A sucrosa, fructosa, glucosa, ácido málico. Pero cuando empezamos a jugar con esta combinación y variamos las proporciones, estos cristales se empiezan a comportar de manera líquida. Nosotros estamos interesados en que en ocasiones esto mismo nos pueda ayudar a hacer la extracción. Si nuestros compuestos tienen alguna parte glicosidada con 1, 2, 3, 4 o mayor cantidad de carbohidratos, inclusive esta mezcla de compuestos también nos puede favorecer en la herbolaria. Podemos hacer extracción de estos compuestos siendo muy particulares en que queremos esta clase de compuestos. Ustedes como químicos, o la mayoría de la gente, o si no, hay una frase muy común en química y es una regla heurística. Lo similar disuelve a lo similar. Si yo quiero extraer algo de cierta característica, lo más conveniente sería extraerlo con algo que sea de la misma característica. Ahora bien, otro de los apartados no solamente es saber cómo extraer, sino nosotros tenemos la plenitud de poder hacer la colecta de nuestro material vegetal. Nosotros tenemos que saber qué tipo de planta es.
si va a ser alguna cactácea o va a ser alguna planta, como por ejemplo la hierbabuena. La planta maneja ciclos, donde tiene que estar más expuesta, tiene sus maneras de respiración a partir de secreción de CO2, de secretar oxígeno y consumir CO2. A diferencia, por ejemplo, de algunos cactus, ellos lo hacen por la noche, para no perder humedad de su vacuola. Esto a partir del ciclo de Calvin. Entonces, si nosotros deseáramos algún compuesto a lo mejor que esté glicosidado, lo más conveniente sería colectarlo en horas tempranas de la mañana. Si en dado caso nuestro compuesto de no interés no tiene alguna glucosa, fructosa o algún otro carbohidrato, lo conveniente sería evaluar hacer colectas en la noche. Todo debido a su ciclo respiratorio. ¿Alguien conoce quién es ella? Es Coco Chanel. Muy bien, perfecto. Es Coco Chanel. Y Coco Chanel era una feminista, pero sobre todo tenía una sabiduría y unas frases muy buenas, que nosotros las podemos emplear en nuestras técnicas de laboratorio. La simplicidad de la clave es de la verdadera elegancia. Y justo es lo que ahora estamos tratando en hacer lo que es herbolaria, y ya no complicarnos a veces con hacer aislados, sino trabajar con todo lo que contenga la planta. Esto estamos tratando de hacer el menos proceso para hacer un análisis y tratar de comprender todas las moléculas como un todo. Vamos a explicar más adelante esto. Actualmente, y yo creo que todos hemos vivido esto, siempre nosotros queremos tomar notas o queremos preservar algo a través del tiempo. Nosotros, ahorita en este segundo, estamos viviendo en una cuarta dimensión. Tenemos un espacio y tenemos el tiempo. Pero a través del tiempo, nosotros vamos perdiendo lo que es en sí la esencia y perdemos el objeto. Y solamente queda qué y cuánto. Cuando nosotros hacemos algunos análisis, tenemos nuestra muestra, la analizamos, la metemos al equipo, y lo que queda y la integridad que nosotros debemos de tener es qué y cuánto. Por eso es bien importante tener unos registros y tener una homologación en datos y en registros y en procesamientos, ¿no? Entonces, aquí la enseñanza es siempre mantener bien homologado y siempre mantener siempre estandarizado todas nuestras cuestiones para que no haya variaciones. O en este caso, si nuestro fin es evaluar el tiempo, tener la mayor cantidad de observaciones para vislumbrar esta situación. Un claro ejemplo, Los Simpson. Del lado izquierdo vemos a los Simpson de los años 90 y vemos a los de esta temporada. Sin embargo, son los mismos, en esencia son los mismos. Sin embargo, con el tiempo han cambiado. Se han afinado sus rasgos y esto también puede verse en nuestras aplicaciones en química. No es lo mismo hablar de un HPLC masas ahorita que hablar de un HPLC masas hace 10 años o hace 20 años que no existía. O hace 25 años que a lo mejor lo que se utilizaba era el HPLC, y muchísimo antes las titulaciones, o cosas así. A final de cuentas, siempre se trató de preservar esa información y es con la cual nosotros ahorita podemos tener un desarrollo tecnológico innovador. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia ahora? Habrán escuchado las ómicas. A partir de ellas, lo que buscan es la caracterización desde los genomas, los transcriptomas, las proteínas y obviamente todos los metabolitos, hablando sobre metabolómica, proteómica, transcriptómica y genómica. Hacer desde qué genes tengo, cómo estos traducen, cuáles proteínas intervienen o enzimas, y finalmente cuál es la característica de nuestros metabolitos. Pero bueno, a final de cuentas, ¿cuántas variedades de extracciones nosotros podemos hacer para obtener un remedio herbolario? En primera parte, tenemos que saber si nuestro producto lo vamos a trabajar fresco o lo vamos a deshidratar, ya sea por secado al sol, secado en horno, o inclusive lo vamos a liofilizar, ¿sí? Lo cual lo tenemos que congelar y luego lo tenemos que someter a liofilización. También tenemos que considerar si nuestro producto herbolario lo vamos a considerar entero, solo una parte de ellos, o si lo vamos a moler a cierto tamaño de partícula para promover la extracción y que el área de superficie sea mayor.
A partir de aquí, les voy a comentar a lo mejor algunos métodos que ustedes ya han empleado o que pueden emplear. Estamos hablando de maceración, que simplemente es colocar tu planta en el disolvente más apropiado para tu situación. Esto es, puede ser ciertas horas, ciertos días, ciertas noches, aplicándoles agitación o alguna temperatura para favorecer esta extracción. Tenemos el reflujo, que no es más que el sifoneo de un disolvente calentado a punto de ebullición, el cual se evapora, se condensa y empieza a llenar este volumen. En cuanto los volúmenes de esta parte de aquí y de aquí se nivelan, sifonea y vuelve a bajar. Y así se repite. Nosotros podemos hacer la estandarización de esto para homologar y poder tener algo repetible. Tenemos lo que viene siendo la destilación por arrastre de vapor, que aquí, por ejemplo, pongo una imagen de referencia. No sé si han visto la película del perfume o leído el libro. Es muy interesante, inclusive la película es buena, el libro también, pero maneja muchas técnicas de extracción, desde extracción de aceites esenciales de pétalos, inclusive maneja la extracción por encerado, que es precisamente cuando hace el asesinato de todas las mujeres. Es interesante, visto desde la parte química, cuáles procesos y cuál es su obsesión por extraer, por ejemplo, los aromas de todo lo que encuentra a su alrededor. Tenemos también el fluido supercrítico, que justamente es no someter a los productos herbolarios a altas temperaturas, sabiendo que un producto herbolario es muy fotosensible y además de fotosensible, es muy termosensible. No hay que someterlo a altas temperaturas, hablando arriba de 38, 40 grados, porque podemos afectar su propiedad biológica. Y bueno, fluido supercrítico, someter a altas presiones, generalmente dióxido de carbono, para poder hacer extracción de compuestos generalmente no polares. Solvente presurizado. Esta es una imagen de referencia, aunque el equipo es un poco diferente. ¿Esto qué es? Nosotros podemos emplear diferentes disolventes donde se somete a altas presiones para hacer extracción con la mínima cantidad de disolvente, obteniendo un extracto súper concentrado. ¿Cómo se extrae el aceite de oliva? Simplemente por prensado en frío. Otro equipo que está muy en tendencia es la extracción por microondas. Pero bueno, ¿qué pasa bajo esta situación? Finalmente yo ya tengo un extracto, el cual a lo mejor ya tengo las condiciones óptimas, pero me falta visualizar esta parte. Y bueno, como nosotros sabemos, nuestro ojo nos permite ver solamente cierto rango de todas las longitudes de onda que pueden existir o las frecuencias. Tenemos el rango visible que va desde los 400 a los 750. Sin embargo, el campo UV es todavía como de 180 a los 400 de acá. Muchos de los productos herbolarios, muchos de los metabolitos presentan coloración, algunos otros no. Y justamente es cuando tenemos que empezar a tomar visualización de emplear otros equipos. Y es cuando se vuelven ciegos a nuestros ojos. Un claro ejemplo. Aquí, por ejemplo, les muestro una cromatografía en capa fina de alta resolución. No se confundan, no son PCRs, por si conocen las PCRs. Se parecen, pero no lo son. Aquí, visualmente, yo puedo ver que yo puedo tener una variedad de metabolitos, porque yo por conocimiento puedo saber que las antocianinas van de colores rojo a azul, los flavonoides son de colores amarillo, la clorofila es de color verde, las betalainas de rojo a amarillo, las carotenoides de rojo a naranja, y bueno, los terpenos son odoroactivos. Aquí nosotros podemos ver toda esta gran variedad que puede haber en los extractos, y este puede ser un preámbulo, y yo puedo visualizarlos a diferentes longitudes de onda, con los cuales yo puedo excitar a las moléculas y pueden darme una respuesta. Otro claro ejemplo. Les muestro unos espectros de infrarrojo, donde la extracción fue el mismo producto, solamente que la técnica de extracción fue diferente e inclusive se mezcló. De arriba hacia abajo. Los tres de arriba fueron el mismo extracto extraído con sonicación, pero con hexanos, con metanol, y aquí una mezcla de hexanos con metanol, donde primeramente se maceró y luego se hizo un reflujo. Y aquí para abajo se presentó más o menos lo mismo. Hexanos, pero este fue con reflujo y este fue con macerado.
donde lo que podemos observar que justamente en la fracción de hexanos, que viene siendo la no polar, podemos tener una característica de un cuerpo cetónico, que no está presente cuando empleamos un disolvente polar. Aquí nosotros también podemos enfocar y estarle dando una dirección a lo que nosotros vamos a querer o necesitamos. Este ejemplo anterior lo vemos a detalle con esto. ¿Qué nos permitió en este caso, por ejemplo, el infrarrojo? Nos permitió diferenciar, aunque en esta parte no hay una buena resolución, sí nos permitió nuevamente ver este cuerpo cetónico, característico de esta molécula, que en este caso se llama gentrogenina, pero que, por ejemplo, comparándolo con algún estándar, vemos que no lo presenta. A veces no es necesario tratar de interpretar todo lo que nosotros vemos, sino ver la diferencia que puede existir. En este caso, es un espectro de resonancia magnética, donde vemos que es un extracto herbolario, en el cual se presentan en campo alto terpenos y esteroides, ácidos orgánicos, azúcares, cosas glicosidadas, y por campo bajo vemos que podemos encontrar flavonoides y compuestos fenólicos en general. Ya en campo más alto, pues vemos algunos alcaloides que responden a nitrógeno. Es solamente una visualización. Ahora bien, afortunadamente ya no vivimos muy aislados ni muy lejos de tanta tecnología y de tanta información que se empieza a generar. Existen bases de datos que nosotros podemos indagar, podemos hurgar, podemos jugar y descargar. Estas que les muestro son algunas. Podemos encontrar acerca de metabolitos obviamente en humano también, y podemos ver algunos, ya sean péptidos o proteínas, que estos péptidos o proteínas fueron caracterizados ya sea por rayos X o por equipos de resonancia de tercera dimensión. Y claramente tenemos que aprender un lenguaje de los espectros. ¿Qué pasa si yo les pongo este ejemplo? ¿Me pueden decir qué observan? ¿Escucho ideas? Un cerro y una montaña. ¿Cerro y una montaña? ¿Alguien más? ¿Ideas? ¿Qué pasa si solamente vemos una pequeña parte? Y con esa pequeña parte yo sé interpretar. Pero muchas personas a lo mejor no tienen la habilidad. Yo les estoy mostrando una fracción. Estoy viendo los lomos de un cabello delante de la pirámide de Giza. Ahora bien, siguiente ejemplo. ¿Qué ven? Una ventana. Ok. Digamos que el cuadro solamente hace referencia a lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Una pared blanca? Bueno, el pasto que se combinaba acá, bueno, de eso recuerdo esos juegos de primaria. Puede ser. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si yo no sintonizo o yo no sé interpretar algunas cuestiones, no puedo ver lo que estoy buscando. Yo estoy viendo el Everest. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo una parte muy particular y con muchísimo zoom. No estoy dando demasiada información. Entonces, aquí es donde volvemos a lo mismo que les comentaba. Si nosotros no llevamos unos registros los cuales puedan ser reproducibles y puedan ser entendibles por personas, en realidad no tiene caso llevar a cabo una investigación o que pueda fortalecer registros futuros. Ustedes, más que nada, y ahora como lo vemos, cuando nosotros vamos a hacer algún análisis de laboratorio, siempre están los famosos pruebas rápidas de lo que sea, inclusive ahorita las de COVID. Y si se fijan, siempre hay kit rápido para la glucosa, o kit rápido para VIH, o kit rápido para embarazo, muchos kits de esas situaciones, porque en realidad los parámetros son muy cortos o están muy, muy bien estudiados. ¿Por qué ahorita yo no puedo ir con mi proveedor químico, con mi proveedor para el laboratorio y decirle, oye, quiero un kit para determinar terpenos de naranja? Oye, quiero un kit para determinar ácidos grasos del aguacate. Oye, quiero un kit para esto. Porque sabemos que
las plantas es una diversidad gigantesca y cada matriz es completamente diferente. Es donde ahí entra nuestro trabajo de empezar a degradar y entender la materia para ver qué es lo que tengo que hacer con ella. Estudiarlo y ver qué altibajos vamos a tener. Ese es un buen proyecto que se tiene que ir generando y se está generando con las bases de datos que todo el mundo está haciendo. Cuando ustedes publican, hacen algún aporte con espectros o con alguna información, hay bases de datos que empiezan a tomar toda esa información y empiezan a enriquecer las bases de datos, las cuales justamente nos llevan a un tema que vamos a hablar más adelante, que son los modelados moleculares. Pero, por ejemplo, siguiente ejemplo, tienen 30 segundos para ayudarme a encontrar las 7 diferencias. La nube. ¿Suena? La firma. Los ojos del perro. Ok, 2, el de ayudante de Santa. La firma de la izquierda inferior. 3. ¿Los ojos del perrito ya lo dijeron o no? Creo que no, ¿verdad? Ok, El tenis de Bart Simpson. muy bien. Me dijeron la mayoría, por ahí que más, la bola de papel, las papas, La sombra. las señalamos. Tenemos lo que es la firma, los ojos de ayudante de Santa, la nube del cuadro, las pestañas de Lisa, el mollo de Maggie, la ruedita del tenis de Bart y las papas tiradas. ¿De acuerdo? Qué fácil es cuando tenemos que comparar dos imágenes, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo que analizar 1, 2, 3, 4, 50 muestras y ver cuáles son las diferencias? ¿Qué pasa cuando en realidad son decenas o cientos de datos los que tengo que procesar? Ahora, suponiendo que no vieron esta imagen, encuentren las diferencias. Se tardarían toda una eternidad encontrándolas, lo harían. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer o de qué nos tenemos que ayudar? De la estadística. Sobre todo estadística multivariada para estas situaciones. Y es cuando hay que también fortalecer esta parte de aquí en estadística multivariada. Los que son los MANOVA, superficies de respuesta, análisis de componentes principales, clusters, cantidad infinita de análisis estadísticos. Hace rato les comenté que hay que tener un gran banco de datos para la metabolómica, inclusive de las proteínas o péptidos que pudieran tener o nos pudieran ayudar si tuvieran algún efecto biológico las moléculas que estamos determinando. Actualmente hay dos términos químicos, la quimioinformática, que es la generación y manejo de bases de datos, lo que les comento, y tenemos un cribado virtual, que es como un intermediario que se está abriendo paso entre los estudios in vivo e in vitro, que básicamente tenemos dos tipos, los que son el docking molecular y tenemos la dinámica molecular. El docking molecular es tomar una fotografía y vislumbrar si mi molécula pudiera tener actividad en un sitio o en algún receptor de alguna célula para proceder con alguna cascada de señalización celular. Una dinámica molecular es vislumbrar cómo sería todo ese movimiento a través de un tiempo o de un periodo. Tengo otro ejemplo ahí. ¿Qué mariposa es? ¿Qué mariposas son más bien? Monarca. ¿Y la otra? ¿Ven cómo también nuestros ojos también nos engañan, inclusive la naturaleza? La naturaleza tiene este fenómeno que se llama mimetismo. La de la izquierda, que es más grande, es la mariposa monarca. Y la mariposa de la derecha es la mariposa virrey. La mariposa monarca es amenazada, obviamente, por sus depredadores, pero la mariposa monarca es tóxica para ellos. Sin embargo, la virrey no lo es, pero por cuestiones de evolución, imitó a la monarca para que no fuera devorada. Esto se le conoce como mimetismo batesiano. Justo esto a veces es lo que buscamos en química para buscar los targets moleculares. Encontrar lo que son algunos marcadores que puedan tener algún efecto si a lo mejor nosotros no tenemos algunos transmisores o neurotransmisores en nuestro organismo que estén deficientes. Justamente todo es esto y toda esta búsqueda sobre los metabolitos va enfocado hacia allá.
Ahora bien, químicos y no químicos, ¿qué moléculas son? ¿Cuál es la diferencia principalmente? ¿Cuál es la diferencia con estas dos moléculas? A simple vista se ven iguales. ¿Qué vemos de diferente a simple vista? Una trae cloro. Cloro. Muy bien. Con base en eso, ¿sabemos qué moléculas son? Dióxido de cloro. No. Tenemos lo que es la sacarosa y la esplenda. Si se fijan, aquí engañamos a nuestras papilas gustativas. Una es calórica, la otra no tanto. Sin embargo, sí logramos engañar a las papilas gustativas cuando ingerimos sucralosa en lugar de sacarosa. Claro, a detalle sí son diferentes, pero el objetivo del usuario es competente. Ahora bien, todo lo que les vengo diciendo, en realidad no basta con encontrar moléculas similares que puedan tener, que sean grandes retos, sin duda en el laboratorio, pero si no cumplen a lo mejor alguno de los objetivos, como es que tengan algún efecto microbiológico, ya sea contra algunas levaduras, con algunos hongos, con algunas bacterias, ya sea en el ámbito para ser humano, para animales o inclusive para misma planta que tenga alguna propiedad fitopatógena. Podemos también hacer estudios in vitro o ex vivo, ya sea contra células o bien con algunos virus. Y sobre todo y desafortunadamente, a lo mejor va la tendencia, pero son necesarios en este momento, los estudios in vivo. Dependiendo del estudio, dependiendo la aplicación y dependiendo la autorización, ya sea ratón, rata, conejo o lechón, o gato o chimpancé, si ya estamos hablando de cosas más fuertes. Ahora bien, esa es la parte que el químico debe de dominar y visualizar y enfocar toda esta parte. Sin embargo, nosotros sabemos que a veces, por tradición en familia, sabemos que hay remedios que nos han dicho que nos ayudan y que en realidad sí tienen efecto. Cuando estás alterado o algo, tómate un té. Cuando la garganta te afecta, cebolla con miel, porque tiene saponinas. Cuando el jengibre que te ayuda a digerir, bla, 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 bla. Un montonal de recetas de abuelita. Bueno, la farmaconoxia reconoce estos principios activos, ya sea de origen natural, vegetal, microbiano, hongos o bacterias, animales e inclusive minerales, aunque está un poco en desuso, pero también lo engloba. Nos vamos a enfocar en la parte de origen vegetal. Como bien sabemos, la herbolaria tiene historia desde la época prehispánica, pero a quedar asentamientos de esto a partir del siglo XVI con el Códice Cruzvadiano, a partir de los conocimientos de los mexicas. Viene el siglo XVII, hay algunos libros de medicina que empiezan a hablar sobre plantas como hierbabuena y manzanilla. Después, para el siglo XVIII, se abre la primera clase de botánica en México, y para el siglo XIX, el Instituto Médico Nacional ya hace oficial el estudio de las plantas medicinales. Es como un pequeño preámbulo de lo que es la herbolaria. Y nosotros mismos sabemos y reconocemos esto. Por ahí les dejé un pequeño, y no lo dejé muy claro, pero les dejé un pequeño interrogante, un pequeño incógnita en la promoción del curso. ¿Alguien sabe cómo se llama esta molécula? ¿Y saben el pedacito de hoja que está atrás, a cuál planta puede pertenecer? ¿A alguien le dio curiosidad o morbo? ¿Nadie? Se me hace similar al epazote, pero no tanto. Ok. A ver, ya tengo una respuesta acá en el chat. Me dicen que cannabis. Efectivamente, un caso de estudio que voy a tocar en esta charla es sobre el cannabis. Y bueno, tomando toda la base que lo que les he comentado, les voy a presentar el cannabis. Si bien a veces nadie es experto en esta situación, sí hemos estado familiarizados con esta planta desde siempre. La hemos apreciado si vamos a algún concierto, si vamos a alguna situación o inclusive pasando en la calle, reconocemos bastante el olor a esta planta cuando se ingiere, cuando en este caso se fuma. Existen dos variedades principales. Cuando tenemos la cannabis sativa y la índica, que por características, la índica es más chaparrita, es más robusta, tiene una hoja más frondosa y tiene un color verde más oscuro. La sativa
Es una planta que es bastante alta, tiene hojas mucho más delgadas y bueno, este es un color no tan verde, tan profundo como el de la índica. Por si ustedes no lo sabían, porque yo en su momento no lo sabía, en realidad lo que se fuma no es la hoja. La hoja es característica, pero lo que se fuma es la flor o el cogollo de la planta. Aquí vemos el cogollo o la flor de la cannabis sativa y el cogollo de la cannabis índica. ¿Por qué tanto interés respecto a esta planta últimamente? Y bueno, y desde siempre. Bueno, es precisamente por los efectos que causa. Puede causar desde relajación, puede controlar vómitos, puede mantenerte alerta, puede estimularte, porque tiene dos moléculas de las cuales vamos a empezar a hablar, lo que es el famoso THC y el CBD. Y voy a darles un poquito de plática respecto a esto. Comento, es una plática, vamos viendo y acompañándonos respecto a esto. Sin lugar a dudas, si nosotros tuviéramos una foto de una célula vegetal y viéramos la biosíntesis de todos los metabolitos secundarios y primarios, veríamos algo así. Veríamos todas las señales, todas las biosíntesis de acuerdo a terpenos, de acuerdo a flavonoides, de acuerdo en este caso a los cannabinoides, la biosíntesis de los cannabinoides o fitocannabinoides. Y ahorita les voy a decir por qué fitocannabinoides, porque hay otras dos variedades más. Vemos esta parte de aquí como este pequeño tridente. Esa sería la biosíntesis de los cannabinoides. La ampliamos y vemos que tiene una ramificación de 3. O sea, hace que a partir de una sola molécula y de diferentes enzimas, empezamos a generar la variedad de cannabinoides que hasta el momento son conocidos. Vamos a hacer un zoom y es esta. A partir del ácido hexánico, tenemos lo que es la síntesis de los cannabinoides. Vamos a enfocarnos primordialmente a dos cannabinoides, el 9-tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Estos son los que son más estudiados y son los que son más de referencia, dado que el cannabidiol está promovido más para relajación, tener un mejor sueño, descanso, desinflamar, todas esas cuestiones que son como más tranquilizantes se le asocia al CBD. Al THC es la molécula que se le apropia la psicoactividad, pero inclusive hay estudios el cual dan refuerzo que puede ayudar a controlar algunas otras enfermedades o algunas otras situaciones como esquizofrenia, como convulsiones también puede tolerar, o epilepsia, ataques epilépticos. Les comentaba, tenemos 3 tipos de cannabinoides. Tenemos los endocannabinoides. Nosotros mismos segregamos endocannabinoides y tenemos los receptores de cannabinoides. Se conocen como el CB1 y el CB2, ¿no? El receptor de cannabinoide 1 y el receptor de cannabinoide 2. Nosotros internamente generamos un cannabinoide, que es se llama, les estoy poniendo un ejemplo, que es la anandamina. Esta molécula, por diversas bibliografías, le dicen la molécula maravilla. ¿Por qué? Porque, bueno, luego genera una homeostasis, genera un confort, genera un equilibrio en nuestro organismo. Tenemos los fitocannabinoides, que son los que les estoy presentando. Primordialmente CBD y THC, pero tenemos otra variedad, tenemos otra cantidad más de cannabinoides. Pero también, ya en la industria, existe síntesis de cannabinoides sintéticos, como por ejemplo el de aquí, que en este caso es el dronabinol. Y bueno, como les comentaba, voy a enfocarme a CBD y THC. Algunas de las propiedades que se le asocian al CBD es que es un ansiolítico, antiespasmódico, anticonvulsivo. El THC le han reportado propiedades como analgésico, antiinflamatorio, antitumoral. Y eso es algo interesante, porque ahorita, al ser un boom, obviamente van a querer hacer ensayos sobre cualquier tipo de célula, sobre cualquier patología clínica o sobre cualquier otra situación, que no está mal. Al contrario, puede descartar y desmitificar el uso de esta planta. Ahora bien, enfocándonos, por ejemplo, en un estudio favorecedor hacia el uso o el consumo de cannabinoides. Aquí hay un estudio, el cual, obviamente, a partir de los receptores cannabinoides y a partir, evidentemente, de activación de las caspasas, nosotros podemos generar apoptosis. Faltaría vislumbrar en qué parte del ciclo celular genera esta apoptosis
y ver si favorece o si es específica solamente para células malas. Si también es favorecible para algunos cánceres que no son mutables o son cáncer metastásicos, y ver, a lo mejor aquí el interés es ver cómo sería el suministro para que en realidad tenga este efecto. Muchos de los estudios in vitro a veces se quedan limitados porque se genera una atmósfera óptima para que puedan desarrollar esa efectividad, pero a veces esa efectividad puede ser más bien por un exceso de contacto y pueda forzarse ese resultado. Faltaría vislumbrar, ver, cotejar diferentes experimentos para sustentar efectos. Pero bueno, lo dejamos así tal cual. Los receptores que les digo, el CB1 y el CB2, los tenemos dispersos en todo nuestro organismo. Evidentemente, algunos están enfocados sobre todo en nuestro cerebro, y otros más los tenemos dispersos tanto en el sistema óseo, sistema reproductor, páncreas, vaso, hígado. Los tenemos en todas partes, que los cuales, en este caso, pueden ser estimulados con fitocannabinoides, o en este caso, si nosotros no tenemos una segregación adecuada de endocannabinoides, lo más apropiado sería consumir fitocannabinoides previa consulta médica. Ahora bien, ¿cuál es el reto en esta situación? Podemos encontrar mucha información en el sistema acerca de que evidentemente nosotros tenemos cannabinoides, pero nativamente los cannabinoides tienen una protección, el cual es un ácido carboxílico. Este ácido carboxílico está presente en todos los cannabinoides, que los limita a tener un efecto biológico. Y ahorita hablaremos de eso. Este es, por ejemplo, un cromatograma de diversos cannabinoides. Y solamente para vislumbrarlo y ubicarlo rápidamente, hay algunos que terminan con A y otros no. Los que terminan con A son justamente los que tienen este ácido. Los que no tienen A no tienen este ácido. Este proceso se llama como descarboxilación. Y es importante para potenciar este efecto, ya sea el psicoactivo o el de relajación, que es el CBD. Claro ejemplo, pongo el ácido del tetrahidrocannabinoide. Lo vemos, aquí está la molécula, y simplemente por efecto del calor, nosotros podemos quitar esta parte de aquí, y este está reconocido como un compuesto psicoactivo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo y qué temperatura se necesita? Pues se necesita optimizar y vislumbrar qué variedad se va a procesar. Esto es, hay reportes que van desde los 100 grados hasta los 137 grados, con tiempos de contacto que van desde segundos hasta cerca de 1 hora. Evidentemente, y como siendo, por ejemplo, algún ingeniero o cualquier químico, sabemos que ningún rendimiento es al 100%. Siempre vamos a buscar rendimientos elevados. Obviamente, todos deseamos el 100% o lo máximo. Sin embargo, es el mismo caso. Hay cosas que hay que evaluar para poder determinar esta situación. Ahora bien, aquí podría existir una lucha THC-CBD. Sin lugar a dudas, sabemos que en muchas situaciones laborales hacen antidopings porque, evidentemente, se requiere o se necesita que el personal no tenga alguna afectación a la conciencia cuando desarrolla su trabajo por seguridad. En algunos otros casos ya habrá alguna justificación médica para que sustente eso. Sin embargo, siendo químicos, sabemos que la industria farmacéutica, que es una de nuestras mayores, y la industria alimentaria, son bastante estrictos con el personal. Muchas veces el THC estaría descartado completamente del suministro actual, pero el CBD no se analiza bajo lo que viene siendo esta situación de antidoping, dado que el CBD no da psicoactividad, sino lo que da es un efecto relajante. ¿Qué pasó en esta situación? En 2018, la FDA aprobó un primer producto con base de CBD. Este CBD obviamente provenía de marihuana y lo que hace es que controla ataques epilépticos. Justamente aquí en México, hará unos años, una muchacha llamada Gabriela tenía cerca de 400 ataques epilépticos al día. Consiguió un amparo para que le pudieran conseguir el aceite de CBD y poder controlar esto. Y el resultado fue inmediato, donde se controla, donde el efecto y los receptores, ella tenía una deficiencia de homeostasis y esto le favoreció a regular todo su organismo. Obviamente cada caso es particular, hay que ser estudiado y vislumbrado. Pero, por ejemplo, la psicoactividad del THC
pues también tiene psicoactividad las bebidas alcohólicas, también tiene psicoactividad la cafeína, la nicotina, inclusive otros medicamentos. La marihuana fue durante los años 20 bastante acribillada, tanto por gobiernos por México como gobiernos por Estados Unidos, asociando la violencia y agresividad que existía en aquellos ayeres. Sin embargo, en otras partes del mundo, su primito o su hermanito, el cáñamo, es empleado en China desde épocas viejísimas. Lo utilizaban para hacer papel, lo utilizaban para inclusive como alimento. Como les comenté hace un momento, lo que se consume para estos efectos es la planta hembra, pero la planta macho se utiliza como alimento, en este caso, hacer aceite de cáñamo. Se utiliza para hacer textiles, se utiliza para hacer lazos, que inclusive es muy socorrido el cáñamo porque es una de las fibras más largas naturalmente que te puedas encontrar. Y bueno, les presento de manera general. Este es un estudio donde empezaron a vislumbrar, oye, existen diferentes variedades de cannabis. Bajo esta situación, obviamente, tenemos, como indicamos, la sativa y la índica, pero evidentemente, naturalmente, y obviamente, el ser humano empezó a hacer hibridaciones de esta situación. ¿Qué es lo que buscaba? Pues evidentemente buscaba ser una planta lúdica. Buscaban esta euforia que podía generar la planta o este estado de relajación. A partir de aquí se empezó a clasificar un control de calidad que les llamaron los quimiotipos 1, 2, 3, 4. Esto va en relación del contenido de THC, del ácido de THCA o contra el ácido del CBD. Como nosotros podemos vislumbrar, y se los voy a explicar, este es un análisis de componentes principal. En esta región de aquí vemos los quimiotipos 3 y en esta parte de acá vemos los quimiotipos 1. Los quimiotipo 3 vemos que tienen bajo índice de THC. Los quimiotipo 1 tienen alto índice de THC. O sea, estas son más psicoactivas que estas. O estas son más relajantes que estas. También hicieron un estudio de los terpenos. Nosotros sabemos que esta planta tiene un olor bastante perturbador porque es bastante fuerte, bastante enérgico. Que quizás es, ¿cómo se dice? Un gusto adquirido después cuando lo consumen. Es como los quesos. A final de cuentas, hay gente que no puede consumir queso de cabra porque la nota establo no les gusta. Es la misma situación de la cannabis. ¿A cuánto no les ha pasado, inclusive a uno mismo, que yo digo, ya están oliendo, ya están fumando esta cosa? Y es perturbador, porque a lo mejor la mezcla de estos terpenos no la hemos sabido hacer una descripción. Sin embargo, bueno, empezaron a hacer algunos estudios, como por ejemplo, cuando hay mayor contenido de CBD, se le asocian otros a cítricos, floral, té de rosas, amaderadas. Y cuando hay más presencia de THC, aquí lo vemos, THCA y THC, tenemos el característico humuleno, tenemos el betapacariopeleno, que todos estos nos dan cuestiones leñosas, cuestiones de madera, cuestiones de pino, que es generalmente lo que estamos leyendo. Oliendo, perdón. Ahora, cuando nosotros tenemos alguna siembra, evidentemente nosotros podemos forzar la segregación de más metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios para la planta son, o ya sea que sean atraedores sexuales para que la planta macho fecunde, o bien para protegernos de herbívoros, o bien para protegernos de fitopatógenos, ya sean hongos, sean bacterias, según lo que ataque a la planta. Pero si nosotros queremos tener una segregación más de esta clase de metabolitos, podemos hacer estresar a la planta. Esto es alterándole sus longitudes de onda respecto a las lámparas que si se crían internamente, se puede poner o se les puede limitar ciertas longitudes de onda. Podemos alterarles humedad o temperatura. Hay algunas técnicas más agresivas, inclusive, que no están muy socorridas por los mismos cultivadores, que es acuchillar la planta para que sienta que va a morir, tanto acuchillamiento como cambios de temperaturas bruscos, como alimentarlos con agua con hielo, o castigarlos de 1 a 2 días sin periodos de luz, que sientan que se están apagando y que empiecen a secretar más y secretar más. El interés de todo de la flor es que justamente todo eso que se ve ahí se llaman tricomas, y esos son ricos en cannabinoides y en terpenos. A ver, tengo una pregunta.
¿cree usted que en un futuro este tipo de drogas tengan un mayor campo de aplicación en la medicina y simplemente dejen de ser una alternativa para los tabús que hay? Sin duda, y creo que es lo que se está gestionando. Primero hay que conocer, desmitificar y promover. Y bueno, ahorita tenemos una plática. Pero, ¿qué existe en el mercado actualmente? Tenemos lo que son los famosos full spectrum. Si alguien es consumidor o sabe de esta situación, tenemos los full spectrum, que es el extracto herbolario entero. Tal cual lo que nosotros podemos obtener, ese se consume. Tenemos los de amplio espectro, sin THC, por las cuestiones de antidoping o por las cuestiones de que a mí no me interesa tener psicoactividad. Yo lo que estoy buscando es un tranquilizante, yo lo que busco es tener homeostasis en mí y con eso es más que suficiente. O en este caso, enriquecer esta parte de aquí. Como químicos sabrán que podemos tener N cantidad de técnicas con las cuales podemos empezar a purificar o a hacer concentrados, como en este caso, cromatografía en columna. Aquí se ve bien fácil, pero en realidad no lo es. Pero ahora justamente estamos llegando a una parte de innovación y ustedes pueden meterse a internet y pueden ver ciertos productos de extractos de CBD que ya le están aplicando tecnología de verdad interesante. Estamos hablando que evidentemente los cannabinoides son no polares y evidentemente a veces cuesta trabajo el suministro para que nosotros tengamos algún efecto. Las técnicas de innovación para esta situación puede ser desde generación de liposomas hasta nanoemulsiones. Pero aquí tenemos dos cuestiones. Los liposomas, actualmente se está trabajando en ellos y a veces es costoso hacerlo porque en algunos casos se requiere colesterol o se requiere algo particular para generar las bicapas, ¿no? Las nanoemulsiones es tecnología bastante sofisticada, sin embargo, al llegar a controlar tamaños tan pequeños, a veces atravesamos las paredes celulares y puedan depositarse en el hígado o en el riñón y causan más mal que en realidad lo que nosotros buscamos. Por eso es que actualmente en México tiene más de 10 años la nanotecnología en alimentos, pero en realidad no puede llevarse a cabo porque falta identificar, caracterizar y ver el efecto, cómo se comporta nuestro organismo. Digo, es una tecnología maravillosa, pero hay que sustentarla biológicamente. Y bueno, bajo esto y todos los híbridos que les he podido mencionar, comercialmente existen algunas plantas que de verdad tienen tricomas, pero en exceso. Estas tricomas en exceso estamos hablando que son ricos en terpenos, son ricos en cannabinoides. Y para que tengan un preámbulo, nada más la índica y la sativa, tenemos en el cuadro de la fama de cannabis, que así se conoce, tenemos a la White Widow, a la Short Breed, Lemon Shiny Silver Highs, la Gorilla Glue y la Afgui. Y hay muchas variedades. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente son demasiado pastosas, demasiado complicadas de colectar esta clase de flores. ¿Y qué existe actualmente? Porque sin lugar a dudas existe esta parte de productos que sí se comercializan con sus restricciones, o en algunos países como Estados Unidos, pues bueno, ya se empiezan a comercializar y con amparos, todo lo que ustedes gusten, se empiezan a consumir. Hace unos años, un método, y se reconoció porque es un método casero que se puede desarrollar, es el famoso Rick Simpson, el cual consiste, pues, tienes tu material vegetal, le agregas, aquí, ojo, yo me sorprendí, lo más prudente sería agregarle etanol, pero él podría utilizar acetato de etilo, un disolvente que no es gras. Hacer una agitación de 3 minutos y luego hacen un filtrado, claramente aquí es filtro de papel de café, y luego lo ponen a evaporar con simplemente un ventilador. Evidentemente estamos hablando que es muchísima contaminación, compromete mucho nuestro sistema, y al hacer esto estamos perdiendo en realidad mucho contenido de terpenos. No estamos, inclusive la extracción o la maceración que ellos están haciendo no es ni siquiera óptima. ¿Pero por qué saltó a la fama esta persona? Bueno, esta persona, Rick Simpson, sufría de cáncer, obviamente se recuperó, hizo un documental que por eso se hizo famoso, que es el camino para la cura, o correr para la cura, y bueno, es un método que se popularizó. Sin embargo, hay otras tecnologías que existen, que son semi-industriales, y pues que se están elaborando, como por ejemplo, obtener hachís. El hachís no es más que cuando tienes mucho concentrado de tricomas, obviamente se empiezan a empalmar y empiezas a generar una gomita. Tenemos, por ejemplo, el hachís de los recolectores que se les queda impregnados en la mano.
Es un hashish de segunda calidad, pero que se recolecta y también puede ser utilizado. Tenemos otros donde hacen un famoso winterización, que lo que hacen es poner un soporte acuoso, colocan material vegetal y al poner tu planta con demasiada goma, lo que hace es que se flocula la parte de la resina y ahí tienes un concentrado. Después haces tú tu separación o lo que tú quieras. Pero a estas alturas, la industria pues puede estar invirtiendo en liofilizadores, puede estar invirtiendo en técnicas que puedan favorecer extracción en productos herbolarios. Aquí la limitante es que recordemos que en el país tanto siembra, comercialización o distribución es ilegal. El consumo no es legal, pero eso es lo que justamente se está discutiendo actualmente. Hasta el pasado tiempo, 31 de marzo, que los diputados le mandaron a los senadores ya le hicieron alguna observación, que tienen límites al 30 de abril para elucidar esta situación, pero vienen épocas electorales donde no se puede trabajar ni se puede mover hasta septiembre, pero México está haciendo la lucha por quitar esta situación de la marihuana, ¿no? Viendo desde la parte funcional, aunque también obviamente el interés es lúdico, ¿no? Para las personas que consumen. Como les comento, algo que es interesante bajo esta situación y cuando empieza a trabajar y proyectarse todo ese negocio, se tiene que hacer un producto con calidad y esto implica realizar análisis, en este caso, análisis de terpenos, como vislumbramos en unas investigaciones, el betacarafenelo, el humuleno, son compuestos que a lo mejor pueden ser marcadores o síntomas de control de calidad. Obviamente metales pesados. Estos análisis son reales, los pueden vislumbrar en B-Sky Botanicals. Aquí vemos análisis del full spectrum, que obviamente tiene CBD y tiene THC, pero tiene que tener un contenido abajo del 0.3%. Tenemos el amplio espectro que les había comentado, que es todo lo demás, excepto THC, por eso aquí dice no determinado. Obviamente pesticidas, porque también ya esta situación va a migrar hasta esos alcances, y la verificación de que no se empleó algún disolvente que no pueda ser considerado gras. Por eso el etanol es lo más ocurrido, porque inclusive, pues obviamente te tomas el alcohol, no hay ningún problema. Entonces, sería sobre algunos otros estudios de algunos otros disolventes. Y volviendo un poco rápido a la síntesis de los cannabinoides. Partimos siempre del ácido cannabigerólico. A partir de aquí se generan 3 cannabinoides principales, que ya los voy a decir por sus siglas, es mucho más fácil. THCA, CBDA y CBCA. En este caso estamos hablando en la parte ácida. Después de un calentado o la descarboxilización que les digo, tenemos los compuestos activos, el THC, el CBD, CBC y bueno, la cantidad. Sin embargo, este compuesto no queda ahí. Recordemos que es un producto herbolario, fotosensibles y termosensibles. Si nosotros a nuestro producto, ya que estuvo descarboxilado, no lo cuidamos, no lo preservamos y no estamos atentos a él, podemos degradar el THC a generar THC, pero con la insaturación en la parte 8. Les visualizo la molécula. Ese es el THC con su insaturación en el carbono 9 y ese es el THC con su insaturación en el carbono 8. Solo este cambio de insaturación le genera más o menos, o se sacrifica el 50% de la psicoactividad. Entonces, es otro parámetro de calidad que puede ser considerado. Yo creo que me preguntan que qué tan atrasado está en México con los asuntos de investigación en farmaconoxia. México tiene mucha historia y creo que más bien falta mucho interés también por la ciencia en denotar esta situación. Hay varios investigadores que sí trabajan sobre esta situación. Faltaría a lo mejor unificar toda esta situación para tratar de pulir, y lo voy a comentar más adelante, la farmacopea herbolaria, porque ahorita sí está para llorar. Desde 2013 no sufre una actualización, el cual debería tener una cierta importancia y tratar de comprender todos los productos herbolarios con todas las variantes, porque una de las situaciones críticas en esta situación es que uno puede ir al mercado Corona y yo quiero gordo lobo, yo quiero cola de caballo, pero en realidad a veces no sabes si te están dando ese producto. Todo lo que debe de haber detrás de todas las empresas que ahorita promocionan, comercializan productos herbolarios. México creo que tiene la capacidad, tiene el personal.
falta promocionar esta situación. Y bueno, siempre alguien hace fuego de la leña caída. Existe ahorita un problema en Amazon de Estados Unidos, porque como les había comentado, tenemos un primito, que es el cáñamo, que es muy, muy similar a la cannabis, también tiene CBD. Pero la planta macho, al tener semillas, se prensan en frío y generan aceite. Y es consumido en lo que es Asia, en lo que es China, Corea del Norte, Corea del Sur. Es muy consumido allá. Es habitual. Pero vean el engaño que empiezan a hacer. Dicen, lo venden y ponen la planta de marihuana. Y dice aceite de cáñamo. Aquí dice, no contiene THC ni CBD. Dice propiamente que es de semillas. Pero la gente, y al verlo en gotero, sin lugar a dudas, piensa que es aceite de CBD. Aquí ya hay los trucos y la gente malintencionada. Es como si nosotros, suponiendo que el aceite de oliva, el macho, nos lo vendieran de esta manera cuando a lo mejor lo que queremos es el aceite de oliva generalmente para consumir. En fin. Y bueno, como concluyendo esta parte de aquí, sabemos todo lo que compete, todo este control y todos los requerimientos que existen para que un laboratorio pueda fungir como un autorizado para realizar todos estos análisis y tener un control de calidad. Sabemos que nuestra máxima institución para verificar a los laboratorios es la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, la cual se auxilia tanto COFEPRIS como SADER, según sus variantes de farmacéutica veterinaria o humana. Actualmente, tanto en México como en todas partes, todos los laboratorios se basan sobre la ISO 17025 y tenemos nuestra farmacopea herbolaria, pero es de 2013, ya va casi a cumplir 10 años sin actualización, que seguramente debe de sufrir una actualización cuando finalmente se legisle bien sobre el cannabis, pero hay un retraso fuertísimo. Quien tenga acceso a esta farmacopea verá que yo creo que es una pulgada comparada con los 3 tomos más los suplementos que tiene la FEOM actualmente. Ahora bien, sabemos, y les comenté hace rato, es ilegal plantar, distribuir, comercializar cannabis. Sin embargo, se asocia a que si hay un control de drogas en esta situación o alguna autorización de empleo de drogas como estado lúdico, se promete que pueda bajar violencia con esas situaciones. Yo no estoy en esa postura de defender o aprobar, no me compete a mí. Sin embargo, hay sociedades civiles que actualmente promueven esta clase de amparos, de que si tú quieres consumir o sembrar para tu consumo, hay unos procesos que se tienen que realizar hacia COFEPRIS. Es presentar solicitud, esperar, presentar tu demanda, lo que te resuelve el juez, y tú puedes tener un amparo bajo el empleo de esta planta. Ojo, no es legal consumirla, no es ilegal consumirla, pero todo lo demás sí es ilegal actualmente. Y bueno, creo que fue un boom de información. Sin embargo, dejo mis contactos si desean charlar, si desean conversar, y pues les agradezco su tiempo. Gracias. Doctor Luis, muchas gracias por el seminario, gracias por los datos que nos ha dejado para que los chicos puedan comunicarse después. Y bueno, más adelante nos ponemos en contacto con usted para compartirle la constancia por este seminario que nos ha impartido. De acuerdo, muy bien. Le agradezco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si es posible, me gustaría charlar con el organizador con el director de la presentación. Sí, claro. Como tarea en mi universidad tengo una entrevista para un licenciado químico. No sé si usted me podría apoyar en eso. Claro, después de que se termine la junta. Claro, sin problema. Ok, entonces quedamos aquí, me quedo en la videollamada y lo espero, ¿va? De acuerdo. Sí. De cualquier manera, Ricardo, anota los datos del doctor porque no estoy muy segura. A veces cuando cierro la sesión, se cierra para todos. Espero que no sea el caso, pero por si llegara a suceder. Sí, es cierto. Sí, ok, muchas gracias. Le tomo foto ahora mismo. Gracias. Muy bien.